¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Muy bienvenidos al Inversor, como todos los sábados de 12 a 1. Sí, volví, acá estoy. Me tomé unos pequeños días de unas vacaciones que había planificado, como bien había sugerido Bulat, de hacer la compra de los pasajes el año pasado, las hice en septiembre, justo cayó en este momento. Y realmente, bueno, volvimos, aproveché las vacaciones de invierno con los chicos, ya está, volví a la Argentina, salí de una Argentina no defolteada y ahora está defolteada. Y fue muy raro porque mucha gente, obviamente, pidiéndome mis opiniones respecto a lo que iba a pasar con el tema del default, si entrábamos o no en default, y yo cada tanto de vacaciones entrando para ver lo que pasaba. Y es muy interesante ver desde afuera lo que pasa en Argentina. Cómo Argentina va generando su propio microclima y ciertas cosas que pierden cierto sentido común, ¿no? Era muy loco. Entonces, todas estas propuestas que de pronto los privados compran, que no, pero fíjate que no va a entrar al default y que sale acá y que va para allá. Todo un juego que uno lo veía de afuera y decía, es raro todo esto que está pasando en Argentina. Por supuesto, cuando te reconocía con la camiseta, estaba mucho con mis hijos y mis hijos con la camiseta argentina. Nosotros vimos la final junto con alemanes en la ciudad de Roma, que fue realmente una situación muy civilizada. Cuando le gritamos el gol de Higuaín, se lo gritamos en la cara, por desgracia no fue, después nos devolvieron. Pero fue una situación interesante. Entonces estuvimos mucho con la camiseta argentina. Y en muchos lugares que nos reconocían, sobre todo en los últimos días, era, ¿me explicás por qué está Argentina en default de nuevo si no hay tanta crisis? Se supone que Argentina no está en crisis, entonces ¿por qué está en default? Y es raro, porque tienen esa situación realmente. Normalmente los países cuando entran en default es porque hay una crisis que los lleva al default. Y es raro que un país que en teoría no tiene tanta crisis esté en default. No es normal, no se entiende mucho. Es decir, la experiencia que ellos tienen anterior, los propios italianos y los propios griegos, con lo de Grecia, que Grecia fue el país más perjudicado, era, uy, hubo una crisis fenomenal, entonces no pudimos pagar, entonces entraba el default y había que renegociarlo. Pero sin crisis un default es como raro. Y bueno, pero la Argentina es así, la Argentina tiene esa especialidad. Así que bueno, vamos a charlar bastante de este tema y las consecuencias que puede venir de este especial default, que para el gobierno sigue sin ser default, para algunos grupos privados sigue, sí, ya es default directamente, para Grecia que anda en el medio, porque ahora le autorizó pagar a los europeos y ahí andamos. Esta cosa tan rara, que seguro desde algo les puedo decir, no suma. No sabemos cuánto le resta a la economía argentina. Los problemas de la economía argentina son la inflación, la falta de dólares que está teniendo, las restricciones a las importaciones, la imposibilidad de invertir. Que eso es más allá del default. Eso existía antes del fallo de Grecia y sigue existiendo ahora. Ahora, es seguro que esto no suma. ¿Cuánto resta? Y es la duda. No sabemos. Pero bueno, yo dije que quería compartir, porque como también estoy recién llegado, si bien leyendo mucho, quiere compartir con la persona que uno dice que fue uno de los mejores que me reemplazó en este tiempo, y amigo Claudio Suchovicki. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Placer saludarte. Gracias por la invitación. No, por al favor. Contrario. No, aparte necesito que lo dialoguemos un poco para hacérselo a la gente también un poquito más entendible esto de lo que puede pasar. Sobre todo lo que le interesa a la mayoría de todos ustedes, que es lo que vamos a hablar, es cómo sigue de acá, cómo te va a afectar a vos esto que está pasando ahora. Entonces, lo que primero vamos a entender, estos días de mucho ajetreo, ida y vuelta, vos tenés experiencia en el sistema financiero. Vivimos default vos y yo ya. Es raro esto. Es raro. Y yo lo resumiría con que hay 4 frentes. El primer frente que es legal. Sí. Que es esto de credit default swap, si se aplica el default, si es default selectivo, si es default temporario. ¿Cómo se manifiesta? Les cuento que esto le vamos a explicar todos a ustedes ahora en un ratito. Le vamos a explicar todas esas palabras que usó él, las vamos a explicar todas. Pero eso es una discusión legal entre partes. El que tenía el seguro quiere cobrar, el otro no quiere cobrar, pero al margen de la economía. ¿Sí? Ese es un punto. El segundo punto es el mercado financiero. Sí. Que el mercado financiero lo ve distinto. Y la explicación sería esto. Todas las personas, supongo que los televidentes también, un país también, tiene stock y tiene flujo. Correcto. Stock es el ahorro, flujo es el trabajo que vos tenés. Con el sueldo. Si vos te quedás sin stock, pero mantenés el trabajo, vos y yo muchas veces nos tocó perder. Sí. Que tenías un plazo fijo, y perdimos ahorros. Pero como tenías trabajo, con el tiempo rehiciste. Recuperabas el ahorro. Y termina siendo una anécdota. Lo que perdí en una pargata, si nos juntábamos, lo que perdí con tal cosa. Bueno, terminó siendo una anécdota porque el flujo te salvó. Ahora, si perdés el flujo, perdés el trabajo, ¿está bien? Por más que tengas stock y ahorros, te agarra una crisis. Y empezás, ¿cuántos días me queda? ¿Cuántos años me queda? De los ahorros que puede ser, empezar los ajustes y todo. Y te deprime. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Como bien lo describiste, no hay una crisis. Al contrario, los flujos están intactos y si uno mira a largo plazo, pueden ser muy crecientes. Vaca muerta, etc. Es un problema de stock, de pocos dólares de corto plazo. Exactamente, es un problema de hoy, de los ahorritos que tenemos pocos. Entonces el mercado financiero no lo vio como crisis. De hecho, si yo tomo el último mes
que ya se había manifestado el default la primera vez porque no pagamos, todos los precios subieron. Es increíble. Pero los bonos, porque uno mira a largo plazo. Por el mercado financiero no hubo tanto problema. Después está el tercer factor, el tercer frente, que es el frente de la economía real. Que es el que afecta a todos ellos. Tal cual. Por eso un default es más importante que para un tenedor de títulos públicos, para la gente común. ¿Por qué? Porque es como que te quedes sin tarjeta de crédito. Te quedaste sin tarjeta de crédito. Por algún motivo, porque entraste al Veraz, me quedé sin tarjeta de crédito. Necesito, porque perdí un trabajo, porque perdí un ingreso. Necesito hacer una compra y... 6 meses, yo sé que por 6 meses voy a estar... Imagínense usted, 6 meses sin tarjeta de crédito en los meses que vienen que estoy con poca plata en el bolsillo. Ahí es donde tengo que ajustar. ¿Y por dónde va a salir? O porque tengo que buscar otro trabajo, o porque tengo que bajar gastos, o subo impuestos, o bajo gastos. Como no puedo hacer ninguna de las dos cosas Argentina, va a haber cambios de precios relativos. O con el tipo de cambio, o con los valores, con la inflación. El dólar va a subir definitivamente. O van a tener que emitir. Al emitir va a pegar sobre la inflación. Es temporal. Como es temporal, nadie lo ve esto como una crisis a largo plazo. Por eso pega más en la economía real. Y el cuarto factor, que quizás nos sobrepasa a los dos, es el factor político. Porque también en muchos casos sirve para hacer política o le sirvió para hacer política por un tema de imagen o por un tema de culpa. Esto es, tuve que hacer esto por culpa de los buitres, tuve que hacer esto, y a veces es importante encontrar hay que tener un responsable. No, es muy interesante esto también de lo que dice él de la cuestión política. ¿Por qué? Porque si uno veía las encuestas de la Presidente, de que está la pelea con los fondos buitres, subió la imagen del presidente. Eso es típico, digamos, típico de toda pelea que se arma medio nacionalista. Vos crecés, digamos, cuando se hizo el IPF creces un poquito. Galtieri cuando invadió las Malvinas, creció. O sea, digo, crecer con propuestas populistas es bastante. El problema es que te duran poco tiempo y después viene la realidad, y la realidad viene sobre el bolsillo. Ahora, lo que les quiero decir a esto es, nosotros estamos viviendo un momento inédito. Yo les decía a ustedes, normalmente cuando uno entra en default, ¿qué es defaultear? Ahora lo vamos a ver bien en la clase, es no cumplir un contrato. Esto es básicamente la idea. Ahora bien, yo puedo tratar de decidir no cumplir el contrato. Ahora, la persona que define si yo estoy en default no soy yo mismo. Es el tercero el que define si yo estoy en default. O sea, una persona que soy yo puede decir, mira, yo no estoy defaulteado porque yo pagué. Pero no es tu definición la que importa para el resto. Lo que importa es el que se siente que no cumpliste el contrato. Por eso Argentina saltó los credit default swap, porque en realidad no es importante lo que opina la Argentina respecto a sí misma, sino lo que opinan los terceros sobre vos mismo. Y las implicancias que va a tener este default, es muy interesante. ¿Qué le decíamos con Sucho, Vicky? Con Claudio. El default último, el anterior, el 2001, Rodríguez Sá, también a la Argentina, ¿viste? Con aplauso, porque Argentina siempre es exagerada en esto, pero sea quien sea, había 8.000 millones de dólares de reservas y había vencimientos por 22.000 millones de dólares ese año. O sea, imposible de pagar. Como era imposible de pagar, cuando se declaró el default, nadie dudó de que se declaró el default. ¿Por qué? Porque era imposible de pagar. Entonces no había especulaciones después. Sabíamos que durante un periodo de tiempo ya está, había que sentarse a renegociar, pero había default. Es decir, ¿por qué? Porque vino la crisis, con la crisis viene el default. Vamos a la Argentina de hoy. ¿Por qué hay tantas especulaciones con estos, yo llamo delirios de compra privados? Ahora no son los bancos nacionales, sino son los otros. La imagen de Jorge Brito como si fuera San Martín, esas cosas tan locas de la Argentina que salen. Porque es un default voluntario. Vos podés tener razón o no tener razón, pero es voluntario. O sea, no es que la Argentina no puede pagar 1.650 millones de dólares. Claro que los puede pagar. Es más, el flujo viene mejor. Entonces es raro todo esto, porque todo el mundo dice, bueno, pero si no estuviera la presidenta, estaría otra persona, estaríamos en default. Quizás no. Cuando estaba Rodríguez Sá, si hubiera otra persona que no fuera Rodríguez Sá, entrábamos en default igual. Entonces, esto es lo raro que estamos teniendo nosotros. La crisis también cuando quebramos después la crisis de México en el 82, fue lo mismo. Prácticamente estaba Alfonsín, pero no hubiera estado Alfonsín. Las posibilidades de pagar eran bajísimas. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este default de acá en adelante? No estamos seguros. ¿Por qué? Pues es un default que se puede salir de un día para el otro porque vos estás en condiciones de pagar. Entonces uno que te dice, mira, yo tengo que esperar la cláusula Rufo, entonces espero que termine la cláusula Rufo, que es en diciembre de 2014, en enero del 2015 pago y Argentina sale del default. Entonces lo que hay que estirar es 6 meses. Ahora bien, ¿es gratis estos 6 meses? ¿Cuán graves estos 6 meses? ¿Qué antecedentes te deja ante terceros que te van a prestar plata? No estamos seguros porque esto es nuevo. Otro dice, en realidad los privados van a comprar esto, entonces el default es solo por 24 horas. Entonces, toda la situación es tan rara que cuando la gente me dice, pero ¿cuáles son las consecuencias concretas que vos tenés? Les digo, por primera vez, muy fuerte, depende de cómo reaccione cada una de las personas involucradas en esto. ¿Quiénes son estos?
Dependen. Yo, el Estado argentino, quiero salir a buscar plata para Vaca Muerta. Entonces habla YPF con una empresa y le dice, mirá, no, que estés en default o no, no me importa porque tu flujo de Vaca Muerta me interesa. Mes igual, te hago el mismo contrato, sigue la vida igual. Impacto, cero. Vengo yo, digo, no, a ver, en Argentina esto le dura 6 meses nada más, voy a ganar plata en el medio, va a haber más idas y vueltas y qué sé yo, me quedo tranquilo, no salgo de la Argentina. Pero lo vamos a ir viendo. Ahora, el gobierno, si quiere que el impacto sea menor, tiene que ser muy responsable. Mientras más responsable sea en el manejo de la macroeconomía, menos impacto tiene este default. Si a este default, para colmo, el manejo macroeconómico es peor, ahí sí la situación es inmanejable. Es obvio que el dólar va a subir. Necesitas. ¿Qué quiere decir el default? Que ya nadie te va a prestar. Ergo, la entrada de dólares va a caer. Para colmo, se te suma que el precio de las hojas se desplomó. Con lo cual, tu entrada de dólares cae en la Argentina. Y de lo que escasea, muchachos, el precio sube. Lo puedes alertar, puede durar 3, 4 meses, pero va a subir. Entonces, si el gobierno quiere generar cierta confianza, quiere generar que el impacto económico en el corto plazo, en este default de no sabemos cuántos meses, sea menor, va a tener que ser muy responsable. Si empieza a ser irresponsable en el manejo de la gestión macroeconómica, las consecuencias pueden ser bastante complicadas. Ahora bien, lo que pase acá en Argentina, de adelante, no es culpa de un juez, no es culpa de Griesa, no es culpa de nadie, es nuestra responsabilidad. No busquemos más culpables. De lo que vengan adelante es responsabilidad de la gestión económica que haga este gobierno. Ya está hecho el show del default, ya está el default. Ahora, ¿queremos que no tenga tanto impacto económico? Hay que ser muy responsables y trabajar sobre los actores económicos. ¿Y quiénes son? Los empresarios que van a invertir, internos y externos, los ahorristas argentinos, los trabajadores argentinos. Si se da tranquilidad y seriedad respecto al manejo macroeconómico, el impacto del default puede minimizarse. Si eso no está, eso se va a maximizar. Se van a buscar culpables. Griesa va a ser uno, la sinarquía internacional, el sistema financiero internacional. Pero seamos serios, la responsabilidad es lo que importa, no la culpa. La responsabilidad del gobierno por tomar esta decisión, que ya está, es la que hay, tiene que ver con qué tan responsable sea manejando el macroeconomía. Claudio, empezamos a explicar lo que la gente quiere saber. A ver si nos sale. Vamos, a ver si nos sale. Vamos, clase, señores, de default. ¿Qué es un default? ¿Y cómo los va a afectar finalmente a todos ustedes? Default. ¿Qué significa? La palabra fácil. Default. Esto es como un foul, ¿viste? Sí. En realidad es un foul, ¿no? Vos usaste el ejemplo de Higuaín, el gol que no fue. Y con los mercados pasó algo parecido. Que festejabas el arreglo por acuerdo privado, lo que fuera. Sí. ¿Y cómo que no fue? ¿Cómo que no fue gol? Y es ahí donde te agarró en el medio y donde podés suponer que cualquier cosa puede pasar. El default, obviamente, es incumplimiento. Pero te agrego una sola cosa. Hay una vieja frase de Soros que dice, si vos tomaste una muy buena decisión en la vida, el tiempo, todo el paso del tiempo juega a tu favor. Va a potenciar la decisión que tomaste. Correcto. Ahora, si tomaste una decisión equivocada, el paso del tiempo potencia el error. No es que todo el tiempo que pase te va a curar. No. Al contrario. Por ejemplo, en la posición de los buitres. ¿Por qué los buitres no quieren arreglar este default? ¿Por qué no lo quieren arreglar? Porque la tasa de capitalización de la deuda, los punitorios, son más altos que la tasa del cupón del bono que vos le ofrecías. Entonces, el juicio fue por 468 millones de dólares. Terminan cobrando 1.330. Como pasaron varios días, ahora ya es 1.600. Claro. El paso del tiempo a ellos les suma. Por eso tienen estrategias distintas y riesgos. Está bien, el riesgo que pueden no cobrar nada, pero en el porcentaje de ellos será otro momento. Por eso digo, ojo con el paso del tiempo, a veces suma, a veces resta. Incumplimiento. A ver, esto es default. Incumplimiento quiere decir, cuando yo pedí plata prestada, a mí me hicieron firmar un contrato. Cuando vos vas al banco, quizás no lees todas, obviamente, no lees todas las letritas chiquititas así, vos decís dónde hay que ponerlas, pues y listo, lo hacen todos. Ahora bien, ¿qué quiere decir default? Que alguno de todos esos, digamos, de todo eso, no lo cumpliste. Uno de ellos es no pagar. Pero es uno de ellos. Normalmente es el más importante. Pero digo, yo me comprometo a tal día, el día 5, depositar la plata en Buenos Aires, en el banco tal, en la cuenta tal. Si yo deposito la plata, pero en otro banco, puedo estar defaulteando. Una cosa, ese incumplimiento, como bien dijiste, no significa quiebra. No, no es quiebra. Porque Argentina tiene la plata y por eso el impacto en los mercados fue chico. Exactamente. Porque no es un tema de cómo te vayas, sino es tu voluntad de pago de un cuponcito que tenías. A ver, digo, cuando se pone acá Sucho Vicky me quiere pedir plata prestada, ¿no? Hablando de eso. Hablando de eso, justamente veníamos hablando de eso. Entonces, Sucho, yo antes de prestarle a Sucho, le voy a prestar 10.000 pesos. ¿Qué evalúo de Sucho? Dos cosas. La capacidad de pago de Sucho y la voluntad.
¿Qué es la capacidad de pago? Es, si yo le doy, veo cuánta plata le está ingresando, cuánta plata gasta, va a tener capacidad de devolverme la plata. Y evalúo el riesgo. ¿Qué riesgo tengo? Riesgo de que no me pague. Eso es ¿de qué? De capacidad de pago. Ahora, la otra es la voluntad. O sea, yo le doy la plata a Sucho, Sucho me saluda, me dice, Tommy, chau. Después lo empiezo a llamar al celular, no contesta, en la casa no está, a los bares que solía frecuentar no está yendo. Es decir, Sucho se las tomó. Ese riesgo no de capacidad de pago, sino de voluntad de pago. El flaco no me quiere devolver la plata. Normalmente, cuando uno entra en default por capacidad de pago, por eso lo que decía es crisis, ergo no puedo pagar, ergo tengo un problema de stock y no puedo pagar. Entonces, mi actitud con vos es, te venís a sentar, Claudio viene, se sienta conmigo y mira, Tommy, no te puedo pagar y me siento a renegociar. Eso de un default por falta de capacidad de pago, chicos, es lo más común que hay. Hay todo el tiempo. Es decir, el sistema financiero vive de prestar a futuro, el riesgo que asume es el riesgo de que no te cumplan y hay muchos incumplimientos. Eso es el sistema financiero. O sea, que alguien defaultee no es moralmente malo. Pues yo lo leí en algunos artículos también. ¿Es moralmente malo que uno defaultee? A ver, depende si no te va bien, no es moral. No hay que poner una cuestión moral. No hay moraleja. Ahora, el problema es cuando Sucho sí tiene la plata para pagarme y Sucho no me quiere pagar. Ah, eso ya es un problemón. Gracias por cómo me estás haciendo quedar. No, te estoy haciendo quedar bárbaro. Pero digo, buenísimo. Porque ahí es otro problema el de Sucho. Porque ahí, ¿qué le hago a Sucho? Sí puede pagarme. Entonces empiezo a negociar con Sucho o le meto un juicio, el juez le dice cobrame, él dice no. Pero ojo, mi trato es distinto porque yo sé que Sucho me puede pagar y a la vez va a ser más duro. Yo voy a ser mucho más exigente con Sucho Vicky porque tiene la plata para pagar, por lo tanto voy a ser mucho más duro que si no tuviera la plata para pagar. Gracias por el trato de nuevo. Déjame agregar una pequeña anécdota. Lo vi por televisión hace poco tiempo y me encantó la idea, la imagen. Era Donald Trump, la primera vez que quebraba, decía él. Porque es el poder de la negociación. Tampoco hay que tomar como mala palabra de que estén negociando en el medio. Sí. ¿Qué decía Donald Trump? La primera vez que quiebra, él toma crédito en un banco contra el edificio que estaba construyendo. No le fue bien, no le alcanza, no logró vender. Entonces viene con el banquero y le dice, mira, no te puedo pagar, te vengo a entregar la llave de los departamentos. En Estados Unidos eso se hace, ¿no? Claro, y la llave del auto que te dejé en garantía. Lo único que te quiero decir, porque soy responsable y tengo voluntad de pago, el edificio, viste, el departamento cuarto B, sí, tiene humedad. Sí. Y está perdiendo agua en el tercero A. Llamamos al plomero y la del tercero A es muy hincha y me está molestando demasiado. Acá te dejo el teléfono y esto es cómo tenés que tratar a la persona. En el quinto B se mudó un baterista y el resto del consorcio, no. Y así le empieza a explicar departamento por departamento. El banquero empezaba a traspiar y decía, yo te presté plata, ¿no se puede arreglar de otra manera? Ah, ¿se puede arreglar? Bárbaro. Y entonces ahí arreglaron. El poder del no pagador, también, como el otro pretende o vos tenés miedo de que no cobre nada, se puede sentar a negociar. Era lo que se especuló durante un tiempo con los buitres. Por eso se pusieron distintas cláusulas. La Rufo, etcétera, que si no entras al canje, después no voy a negociar y vas a estar peor. Por eso forma parte de la negociación y quería poner el ejemplo de Donald Trump. Exactamente, o sea que negociar un default es común. Es común. No es bueno, no es un buen antecedente de defaultear. ¿Estamos claros? Pero no es algo que esté fuera de lo normal. Ahora, defaultear cuando tenés capacidad de pago es raro. Es raro. Por eso la situación de Argentina hoy es rara. Y está con estos discursos tan complicados. Vamos a lo siguiente. Vamos a la siguiente. ¿Qué es un default técnico? En realidad no hay default técnicos. Hay default, punto. Pero acá se usa la palabra técnico, ¿por qué? Porque en Argentina, ¿qué dice? Yo deposité la plata para pagarles, pero el banco, como tiene una orden judicial, no lo paga. Entonces, yo, que soy el que tengo que cobrar, no cobro. Pero Sucho vi que me tenía que pagar, me dice, mira, yo deposité la plata, lo que pasa es que el banco no te quiere pagar. Pero el banco dice, yo no le pago porque tengo un juicio de él. Claro. Entonces se llama técnico por eso. Ahora, chicos, no hay default técnico, es default, punto. Te agregaría una cosa, ¿sabes lo que cambiaría de esta presentación? Que no es un default técnico, esto se lo saqué a Kigel y tiene razón, es un default por cuestiones técnicas. Por cuestiones técnicas, que es distinto. Por eso, o sea, la palabra no está bien hecha, pero se la queríamos poner a ustedes. Vamos a la siguiente. ¿Qué es un default selectivo y o parcial? Bueno, este es el punto. Porque vos ahora, Argentina, está defaulteando unos bonos. Otros bonos los sigue pagando. Es decir, por ejemplo, el propio Grisa ayer autoriza que los bonos, los mismos bonos, pero que en vez de jurisdicción Nueva York, son jurisdicción Europa, se paguen. Entonces, esos, el banco Citibank, que los tenía para pagar, los va a pagar ahora. Ahora, el Banco de Nueva York, que tiene que pagar lo de Nueva York, no lo puede pagar. Entonces, es selectivo, o sea, no está defaulteándose todos los bonos, ni del mismo bono, que esto es lo interesante. ¿Ok? Ahora, de selectivo y parcial podés pasar a general muy rápido, porque hay una cláusula que se llama cross default, entre otras cosas. Tal cual, entre los bonos. Lo único que agrego está muy bien explicado, esto de default selectivo, que en muchos casos está como semi prohibido por un motivo. No puede ser que a unos les pagues y a otros no.
Eso está mal. Claro. Deberías pagarle a todos de la misma manera. Argentina no se comportó así porque al fondo le pagó el 100%, al Club de París le pagó el 100% más punitorios y a los bonistas sí le hizo una quita importante. Claro. Por lo tanto, ahí en ese caso se toma selectivo. ¿Qué pasó acá? Las leyes se dividen en dos. Ley Nueva York, los bonos, hay ley europea y ley argentina. La ley argentina contempla y finalmente la manejas. Ley Nueva York, por el respeto que le tienen ellos a la propiedad privada, porque es así, vos lo sabías, y por eso un bono con ley Nueva York rinde menos que un bono con ley argentina, porque tienen esta condición. Hay un propietario, hay un inquilino, históricamente fallan a favor del propietario. Históricamente. ¿Eso para qué? Para que tenga valor la propiedad. Entonces, todos los acreedores, ¿qué prefieren? Legislación Nueva York, porque ante la duda fallan a favor del acreedor. Correcto. En nuestra legislación, ante la duda a favor del deudor. Que por eso las tasas de interés se pagan más altas. Con la especificación. Entonces, un acreedor busca y pide legislación Nueva York. Nosotros accedimos, pero sabíamos que era la regla del juego, que si iba a haber un conflicto, siempre van a fallar a favor del acreedor. Finalmente, lo que terminó definiendo el default, que se llaman los credit default swaps. ¿Qué son estos seguros de riesgo? Esto fue lo que salió el otro día, que dijeron que la Argentina efectivamente estaba en default y por lo tanto las compañías de seguros tienen que pagar. A ver, vamos a lo mismo. Yo le presté plata a Sucho, ¿sí? Y digo, ¿y este me va a pagar o no me va a pagar? ¿Me paga o no me paga? Pero si no me paga, me hace un agujero. Entonces llamo a una compañía de seguro, digo, hola, mira, yo tengo prestada plata a Sucho, Vicky. Si Sucho no me paga, ¿yo te puedo pagar una prima y vos me pagás si Sucho Vicky no me paga? O sea, voy a cobrar a Sucho Vicky, Sucho Vicky, mirá, no te voy a pagar, Tomás. Entonces yo llamo a mi compañía de seguro y le dije, mirá, te compré el seguro, Sucho no me pagó, pagame vos. Esos son los famosos credit default swaps. ¿Cuándo se activan? Cuando efectivamente se demuestra que Sucho Vicky no me pagó. Y esto fue lo que la Argentina demostraron. Tal cual. Pero acá no perjudica a la Argentina, es un acuerdo entre privados. Entre privados, sí, entre la compañía de seguro, perjudica a la compañía de seguro, digamos. En este caso el emisor, son los bancos emisores. Por eso se decía que había mucho interés en muchos bancos de inversión privado en tratar de rescatar la deuda argentina, porque era más barato para ellos rescatar esa deuda que pagar todos los seguros. Claro. Entonces hay una negociación o una esperanza, si querés, del mercado. Pero acá los que pagan son los emisores. Los grandes emisores son los grandes bancos de inversión. Argentinos no hubieron. Es no, casi no hay argentinos, todos americanos. Y el que cobra es el que pagó una prima para tener eso. Pero los que emitieron no van a perder toda la plata porque van a tener un recupero, porque ese cupón no se paga por ahora. No se paga por ahora. Pero después se va a pagar. Por lo tanto, no pierden tanta plata. Exactamente. A ver, ¿qué les quisimos decir con todo esto sobre el default? Y ahora vamos a ir a preguntas con ustedes que tiene que ver con esto. Estamos en una situación en la cual no es de una crisis que tenemos un default, es de una situación de voluntad. Por lo tanto, a partir de ahora empieza un juego. ¿Cuánto le va a influenciar a ustedes? Desde ya positivo no es. ¿Estamos? Este dato no. ¿Cuán negativo? No lo sabemos. Y lo vamos a estar siguiendo todo el tiempo. El dólar va a subir un poquitito, el dólar va a subir un poquitito. La economía no se va a recuperar, no se va a recuperar. Ahora, si ustedes me preguntan a mí todavía, hoy en la economía de corto plazo, ¿qué me perjudica más a mí? ¿El default o la inflación? Yo te digo la inflación que el default. Y la inflación me perjudica mucho más por el déficit fiscal que estás teniendo. O sea, esta situación es más complicada que es el manejo propio de la Argentina en el corto plazo. Ahora, muchachos, voy a rescatar lo que dijo Sucho Vicky. Si fue una mala decisión, apúrense a corregirla, porque las malas decisiones se agrandan con el tiempo. No se solucionan solas. Si vos a tu hijo, cuando tiene 37,5 de fiebre, no haces nada, no baja a 36,5, sube a 38. Entonces, cuidado con que haya sido una mala decisión. Vamos a estar siguiéndola a todos ustedes. Vamos contestando preguntas y respuestas. ¿Me ayudás, Sucho? A ver. Dale, vamos. Twitter. Por favor, ¿podés explicar con tu enorme claridad? Gracias. ¿Qué pasará en Argentina con sin default a corto, mediano o largo plazo? Gracias, Grosso. Nico, a ver, es lo que te estoy diciendo. Es la primera vez de estas cosas que vamos a ver cuán grave. A ver, es mala noticia. Punto. ¿La situación económica con esto tiende a empeorar un poquito? Respuesta, sí. ¿Inversiones que iban a venir no van a venir? Es cierto. ¿La tasa de interés que va a cobrar Argentina es más alta? ¿El dólar va a subir un poquito más rápido? Si todos los problemas van a ser un poquito peor. Ahora bien, depende de cómo el gobierno maneje ahora la macroeconomía, si esto va a ser mucho peor o poco peor. Pero te lo voy a ir contestando de a poquito. El problema está que si después de enero viene, se soluciona, se vuelve a conseguir plata, etcétera, estamos adivinando porque es la primera vez que nos pasa esto. Entonces va a ser un poquito peor. ¿Cuánto? No lo sé. Te agrego una sola cosita que ya empezó a pasar en la economía real, que tiene que ver, como le bajaron la nota a Argentina a un montón de empresas. A YPF, por ejemplo, también le bajaron la nota. Eso es encarecimiento de la tasa de interés. Imagínate la competitividad. Déjame poner este ejemplo. Suponete que los dos ganamos 10.000 pesos cada uno en un trabajo. Pero vos vivís a 2 cuadras del trabajo y yo vivo a, no sé, 2 horas del trabajo. Con lo cual tengo gasto de transporte y además a mi hijo lo tengo que dejar con una niñera. El sueldo es el mismo.
Pero lo que a mí me queda disponible es completamente distinto. Entonces, para las empresas que producen lo mismo, que vos te financies una empresa colombiana al 4 anual y una empresa argentina que por esta decisión se financie al 17, 18, 20% anual, hace de que sea más competitivo por más costos. En esos costos en estas cosas sí va a impactar, que es la suba del dinero. Exactamente. Finalmente, la última. Muy buen día. Desde hace un par de meses tengo un plazo fijo con una buena tasa. Me parece una inversión fácil y cómoda. ¿Me recomiendan renovarlo ante un posible default? A ver, el default tiene que ver con la Argentina respecto a los dólares. Vos tenés un depósito en pesos que te va a ser devuelto en pesos. Entonces no hay ningún riesgo de default. O sea, vos, la tasa que quedaste era 22%, listo. Yo tengo la teoría de que a partir de ahora la tasa de interés que estuvo bajando va a tener que empezar a subir para tratar de compensar que el dólar no se vaya tan arriba. Entonces, si vos me decís a mí, ¿te sentís cómodo? Renová a 30 días. Porque yo creo que dentro de 30 días vas a recibir una tasa un poquito más alta. Pero nada más que eso. Riesgos en ese sentido no tenés. Vamos a una tanda. ¿Te hacemos una trivia o no? Sí, trivia. Vamos a una pequeña tanda. Claudia, muchísimas gracias. Un placer estar acá. Y nos quedamos acá. Muchísimos temas más tenemos acá, pero ya dejamos el tema del default. Vamos a hablar del tema de ganancia, vamos a hablar del tema de Día del Niño, juguetes. ¿Sabes cómo elegirlo? Y lo segundo, ¿te gusta andar en bicicleta? ¿Qué tal una que te ayuda un poquitito? Ya todo eso más en El Inversor.